avanzando en las cosas. Yo les dije que esto hay mucho, solamente para tratar un solo libro se gastaría uno varios meses, ¿cierto? Entonces, aquí procuramos tocar los temas principales, obviando algunas cosas, nos toca por razones obvias, pero que yo espero que a usted le estimule para estudiar más la Biblia, estudiar la teología. Eso es muy importante. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a leer en Génesis capítulo 15, por favor. Génesis capítulo 15. Ya sé que ustedes lo leyeron, pero vamos a hablar un poquito en detalle sobre él. Entonces necesitamos leerlo, tenerlo fresquito. Siempre es mejor las cosas frescas, ¿no? La cuajadita cuando está fresca es muy rica. Pero ya cuando tiene varios días, no es igual. Listo, ¿está conmigo? Amén. Dice Génesis 15. Aquí en mi Biblia dice pacto con Abraham. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira, no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y se lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverás acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió, ojo con esto, y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmeneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los jerjeseos y de los jeuseos. Amén. Bien, tenemos aquí un pacto muy importante. Entonces quiero que hablemos de los pactos de Dios. La palabra pacto se ha usado en muchos sentidos, ¿no? Que, por ejemplo,
pacte por su salud. ¿Sí lo ha escuchado? Pacte por la conversión de su hijo. Su esposo le da guerra, no hay problema. Pacte, llama ya. Y en ese aspecto retrocedimos a los tiempos de Lutero, que le enardeció su corazón al ver cómo se comercializaba la fe, porque se motivaba a la gente como a comprar las bendiciones de Dios, como si a Dios tuviese que pagarle para que le salvara a un hijo, para que le sanara a un enfermo, etcétera, ¿cierto? Entonces, no ese es el sentido bíblico. El sentido bíblico no es eso de pactar. Dios no, esos son las indulgencias, es una versión moderna de las indulgencias, y eso es aberrante porque no es la voluntad de Dios. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay que pagarle a Dios algo para que lo bendiga? ¿No? Él lo bendice a uno por su gracia, su misericordia, sin esperar nada a cambio. Entonces, no estamos hablando en ese sentido pacto, pero esta palabra, como muchas otras, se le cambia el sentido y se le da un manejo diferente. Entonces, vamos a mirar en la Biblia acerca de los pactos. Entonces, ¿cuál es la disposición, cuál es la condición que Dios le pone a Abraham ahí? ¿Cuál fue la condición? A ver, ¿alguien la captó? En el capítulo que acabamos de leer. ¿Ninguno? ¿Nadie vio la condición? Pastor, es esta que dice, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena. ¿Es esa o no? La condición de que vivieran en tierra ajena. Bueno, esa es una de las partes que me llama la atención. Voy a esperar a que siga el desarrollo de la clase. No, Ok. ¿El hijo? Esa es la condición, que él debería tener un hijo. Eso es una condición. La de creer. Que becerra. Dijo, tráeme un becerro. Ajá. Sí. Pero Dijo, el hecho de traer el becerro no era, no, pero no era que era, ¿cómo? Pastor, ¿no es que va a juzgarla en algún momento? Otra vez, Natalia, no le entendí, no le capté. él le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una torta Ajá. de palomino. Pero esa era una manera como de sellar el pacto, más no es una condición. Y creyó. No es que saliera, pastor, que saliera de vos. No, eso fue en el capítulo 12. Y La ya había condición salido. era creer, pastor. Señor. La condición era creer. Ok. Dice ahí que le creyó, inclusive antes del pacto. Antes de hacer el pacto dice que le creyó y le fue contado por justicia. La verdad, no hay una condición como tal. ¿Sí? Vamos a ver varios pactos, quizás todos. Unos son condicionales, otros son incondicionales. ¿Sí? Ese es algo importante para tener en cuenta. Hay pactos condicionales y hay pactos que son incondicionales. Este es un pacto incondicional. Él no le dijo, si me sigues y haces esto, entonces, como resultado, vendrá. No. Ahora una pregunta. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Dios, ¿cierto? No fue Abraham, ay Señor, venga, hagamos un pacto, ¿cierto? No fue en enlace que le convocaron a hacer el pacto, no, es Dios, es el Dios que toma la iniciativa, ¿cierto? Es una decisión unilateral. Dios toma la iniciativa y no pone ninguna condición. En este caso, porque en otros casos Dios sí pone condiciones. Pero en este caso entonces tenemos un pacto incondicional, ¿cierto? La disposición de los animales. Voy a buscar aquí el enlace. Ajá.
¿Cómo fue la disposición de los animales? ¿Cómo los puso? Mitades y uno frente a otro. Ajá. Muy bien. Los partió por mitades, excepto las aves. palomos. Las aves por chiquitas, pues imagínense. Pero el resto lo partió y puso una mitad frente a la otra. Y como eran varios, entonces, ¿qué pasó? Se formó una calle de honor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Simplemente que eran varios, entonces esa es algo curioso, porque esto nos está mostrando cómo se firman los pactos, cómo era la participación o el ritual de un pacto. Con sangre. Exacto, con sangre, tenía que haber sacrificio. El que habló último, ¿me puede leer el versículo 17, 18? Creo que es Ramón. Sí, señor. Sí, señor. Versículos 17 y 18. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice la palabra del Señor. 17. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Ajá, muchas gracias. Entonces noten que esa es la manera como Dios firmó el pacto, ¿sí? Que pasó como una antorcha, dice, y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Por entre es por la mitad, ¿no? Entonces es una manera que Dios le está diciendo, mire, esta es mi firma, este es mi sello, ¿cierto? Estoy firmando esto que le estoy diciendo, esto no es palabras vanas, tiene mi firma. Entonces, los elementos de este pacto, y por lo general, los demás tienen sacrificio de animales, sangre y una promesa, ¿sí? Entonces, este es el pacto con Abraham y fue incondicional, hubo sacrificio, hubo sangre, hubo promesa. Seguimos. Bueno, yo me equivoqué y primero puse el de Abraham, pero primero fue el de Noé, que es el capítulo, aunque hay otro que, bueno, más adelante le presenté un resumen que me puse ahí a hacer las diapositivas y después caí en cuenta que el orden no estaba correcto, entonces a lo último les puse el orden correcto. Génesis, si lo tiene ahí, Génesis 9, 12 y 13. Dice así. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros y será por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será, ¿por qué? Por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces, aquí tenemos otro pacto de Dios. Otra vez, ¿qué tiene este pacto con relación al de pacto con Abraham? Incondicional. Incondicional, ¿cierto? No hay ninguna condición. No les dice, bueno, Noé y su familia, como ustedes ya se dieron cuenta que yo castigo el pecado, entonces yo voy a hacer un pacto para no castigarlos más, pero usted se tiene que portar bien. ¿Sí? Mire que no vayan a construir ninguna torre y hágame caso, porque si no, usted ya sabe, usted ya me conocieron. No, no hay condición. Es otra vez incondicional. ¿Van conmigo? Incondicional. Y es un pacto
no solo con Noé, se llama pacto de Noé, pero ahí dices que es con toda la creación. ¿Sí? El versículo que leí, el versículo 13 básicamente, que creo que es. Y mi arco, no, el 12, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos, o sea, todo ser viviente. Entonces, en el de Abraham fue con Abraham para Abraham y su descendencia, en este caso es con Noé y todo el planeta. ¿Ok? Y también es incondicional. Bien, vamos a Éxodo capítulo 19. Es ¿Sí? como un pacto eterno, ¿no? Porque dice que por los siglos perpetuos. Entonces, aparte que es incondicional, no tiene caducidad, digámoslo así. Exacto. Muy buen apunte y tengámoslo en cuenta para mirar porque eso va a ser fundamental en el concepto de pacto, de los pactos que Dios hace con nosotros y que nosotros debemos hacer. Eso es muy buen punto. Le voy a subir un punto en la nota. Bien, Éxodo capítulo 19. Ya ahí el pueblo ha salido de Egipto. Recuerdan que cómo sufrieron en Egipto y cómo Dios los sacó con mano poderosa. Por fin el faraón se rindió y los dejó salir. Y ya por fin están solitos allá en el Sinaí. Y es cuando Dios se dirige a ellos. Voy a leer Éxodo 19, 1 al 6. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ok, entonces Dios hace un pequeño recuento, ya estando allá salvos de Egipto, lejos, ya el Mar Rojo se abrió, cruzaron, los ejércitos de Faraón perecieron, en fin, ya están en calma. Y él les dice, ustedes recordarán cómo los saqué con mano poderosa y extendida. Y dice el versículo 5, ahora bien, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todo. ¿Cuál pacto? El pacto que van a hacer. Porque no, hasta el momento no, había un pacto con Abraham. Pero aquí se está preparando para hacer un nuevo pacto. Después el pueblo dice, voy a leer, bueno, el capítulo 20, el pueblo dijo, sí señor, porque estamos de acuerdo. Y luego en el capítulo 20, ¿qué título tiene en su Biblia? Me imagino que los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, que es lo primero que se menciona, pero no es lo único. Básicamente, el capítulo 24, perdón, el capítulo 20, el capítulo 21, si quiere vaya mirando los títulos para saber de qué se trata. Ahí en el capítulo 20 son los 10 mandamientos. Después en el capítulo 21, leyes sobre los esclavos, leyes sobre la violencia, sobre golpes y heridas, leyes sobre derechos de propiedad, leyes sobre higiene,
otros deberes, otras leyes. Capítulo 23, instrucciones éticas, leyes sobre fiestas y feriados, mandatos finales de Dios. Ok, entonces mire que el capítulo 20, todo el 20, todo el 21, todo el 22 y todo el 23 son ¿qué? Leyes. Yo le cuento que hasta hace poco son unos 5 o 6 años, yo tenía la idea de que el pacto fue sobre la base de los 10 mandamientos. Y resulta que no. Vamos a mirar que todos esos capítulos fue las estipulaciones del pacto y por eso son tan importantes en toda la Biblia. Entonces, ya en el capítulo 24 dice, está desde 24, desde el 3. Bueno, voy a leer desde el 1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suban al pueblo, el pueblo con él. Versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué dijo? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Note eso, haremos todas las palabras, nos comprometemos. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, ojo con este detalle, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, ¿y qué hizo? Y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Note eso, se ofrecen sacrificios, Moisés toma la mitad de la sangre en tazones y la otra mitad la riega ¿sobre qué? Sobre el altar. Dice el 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, ya está escrito, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿qué fue lo que dijo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, con eso se estaba sellando el pacto. Otra vez, elementos, comparemos con los otros pactos. ¿Qué notan? Este era condicional. Condicional. Aquí ya hay una condición, o unas condiciones, porque son muchas leyes, ¿cierto? Ya, entonces ya es un pacto condicional, porque ahí dice, si oyeres la voz, lo leí en el 19:5. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, como resultado vosotros seréis mi especial tesoro. Entonces, este es un pacto condicional. Está condicionado y se asemeja mucho a lo que hoy en día un contrato en que hay cláusulas y que las dos partes deben firmar. Las dos partes deben firmar para que eso tenga validez legal y están las cosas estipuladas. Entonces tenemos acá un pacto condicional, un pacto con leyes, hubo sacrificios también. Otra vez el concepto de mitad de sangre sobre el altar hacia Jehová, ¿cierto? Y la otra mitad, ¿qué pasó? Se la rociaron al pueblo, como diciendo, esto es un pacto de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Ese simbolismo, que el que no cumpla debe morir. Si Dios no cumple, debe morir. Si el pueblo no cumple, debe morir. Era pagar con su vida, así como se derramó esa sangre,
quería decir que tenía que pagar, responder con su propia vida. ¿Van conmigo? Esto es fundamental para entender las demandas de Dios a su pueblo. Ustedes quebrantaron mi ley. Ustedes fallaron. Ustedes no guardaron el mandamiento. Ustedes no hicieron lo que dijeron que iban a hacer. Ni ustedes, ni sus padres, en fin. Entonces, ya sabemos que el pueblo de Jesús fue especialista en desobedecer y en quebrantar el pacto. ¿Qué pasaba? Según este pacto que acabamos de mirar, la parte que falla debe morir. Entonces, si un ciudadano israelita, por decir algo, el día de reposo salió a trabajar porque estaba recién salió de la cuarentena y dijo, no, toca aprovechar esto, o quería cambiar de celular o cualquier cosa, póngale ahí lo que quiera. Entonces salió a trabajar y quebrantó uno de los mandamientos. Entonces, ¿qué debía hacer? Debía morir. ¿Sí o no? Según lo que acabamos de ver, debía morir. Entonces ya ahí viene el concepto de la redención, del rescate, que la persona tenía que buscar un becerro de un año, y que no tuviera defecto alguno. En fin, ya empiezan las estipulaciones porque se daba por hecho de que le iba a fallar. Y entonces el pacto se cumple porque tiene que haber derramamiento de sangre. Debe morir la persona, pero en la gracia de Dios, en su misericordia, permite que el cordero sea el sustituto. Y entonces, ¿qué pasaba? La gente cuando se presentaba delante de Dios, entonces llevaba un corderito conforme a las estipulaciones que Dios había dicho ya más adelante en Levítico, que macho, que de un año, que no tuviera defecto, en fin. Ponía las manos sobre el cordero, como pasándole el pecado, la maldad, y ahora ese judío era libre porque le pasó el pecado. Al imponer las manos sobre el cordero, le estaba pasando su culpabilidad, su pecado, y él era ahora libre. Y el pecador tenía que morir, por eso lo degollaba y se rociaba la sangre en el altar diciendo, por Rodrigo Peñaranda ya hubo derramamiento de sangre, es libre. Y Rodrigo Peñaranda, un israelita muy simpático que hubo en ese tiempo, se iba feliz para su casa, perdonado, limpio, y así era continuamente. Entonces, más o menos ahí es donde uno entiende por qué tenía que haber sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Se quebranta el pacto, tiene que pagar. Y la gracia del Señor es que permite que haya un sustituto, que ya nosotros lo vimos que representaba, el cordero estaba representando a la persona. Por eso tenía que morir. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya sabemos que fue Cristo. Entonces ahí viene otra vez el concepto de representatividad. Más o menos, ¿van conmigo? Acuérdense, si tienen inquietudes, no les dé miedo preguntar, interrumpirme. Bien, entonces continuamos acá. Entonces, el pacto en Sinaí es condicional, ya lo vimos. Habían estipulaciones. El pacto en el Sinaí está basado en las estipulaciones de la ley. Es un pacto de cumplimiento a Abraham. Recordemos que ya está el pueblo de Israel. ¿Y quién era el pueblo de Israel? Pues los descendientes de Abraham, ¿cierto? Los descendientes de Abraham que crecieron, que se multiplicaron, que ya llegaron a Egipto, que se crecieron muchísimo, que entraron en esclavitud, en fin, y Dios los sacó de allá. Y estamos hablando de la misma. Dios le está confirmando lo que le había dicho, porque estamos hablando de un pueblo que sale de una nación, entonces está deambulando como nómadas, no tienen patria. Y para que un pueblo sea pueblo, primero necesita identidad. Segundo, necesita una tierra. Porque si no, ¿cómo así? Imaginen unos colombianos para allá y para acá, sin un terreno propio. Eso no
no sería pueblo. Entonces, Dios los saca y les dice, los está preparando para entregarle la tierra que le había prometido a Abraham, su padre. Aquí llegó alguien más. Ok, entonces es un pacto de cumplimiento a Abraham. Tenemos otro pacto. El pacto con David. Por favor, alguien me ayuda a leer 2 de Samuel 7, 8 al 13. 2 de Samuel 7, aquí lo tengo. 8 al 13. Ahora pues, dirás así a mi siervo David, edificó, espere que me perdí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo, has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar en mi pueblo Israel y lo plantaré. Habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le afligirán, mas como al principio, desde el día en que puse fuese sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ok, qué interesante, muchas gracias. Mire que David dice, yo quiero edificarle casa a Jehová. Y resulta que Dios le dice, no, usted no me va a edificar casa, yo voy a edificar casa a usted y a su descendencia. Y le da esta promesa. ¿Alguien iba a preguntar algo? Ok. Entonces aquí tenemos el pacto con David y evaluemos otra vez cómo es este pacto, qué características tiene. Condicional, incondicional. ¿Hubo sangre? Incondicional. ¿Cierto? Incondicional. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Dios se le aparece y le dice que te saque de las manadas y que, bueno, que te voy a edificar casa. En el versículo 16 dice así, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eternamente. Entonces aquí es un pacto que tiene un ingrediente interesante. Aquí lo escribí. Acá el pacto se relaciona con el reino de Dios. El reino de Dios. Cuando hablamos de reino de Dios y que algunos teólogos, un eje central en la Biblia es el reino de Dios, ¿cierto? Cuando hablamos de reino de Dios, pues presupone un rey, presuponen leyes, porque un reino sin leyes, pues no sería. Entonces, acá hay una similitud con las leyes que Dios le dio en el monte Sinaí. En cierta manera, lo que estaba haciendo Dios en ese momento con el pueblo era dándole la constitución por la cual ese nuevo país se tenía que regir. Esta es la constitución. Él les lee las estipulaciones de la ley y él les dice, estas son las
la Carta Magna. Esta es la constitución política por la cual nos vamos a guiar. Y si ustedes miran, en Éxodo hay un contenido tremendo, o sea, leyes sobre esclavos, leyes sobre la higiene. Si se muere alguien y usted lo tocó, usted tenía que bañarse, estar aislado, aislamiento obligatorio por un día, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas que tenía que ver con la convivencia de una nación, aún para ir a hacer popó. Decía cómo tenía que abrir un huequito y tapar y llevar una estaca y no sé qué, ¿cierto? Lo único que no le habla del papel higiénico. Pero muchas normas, muchas cosas que serían para cuidar el medio ambiente, su entorno. Usted se imagina esas miles y miles, no sé, no recuerdo ahora la cifra, de gente que salió de Egipto y cómo sería ese hacinamiento, esos olores, terrible. Entonces, todas esas estipulaciones eran necesarias para una convivencia de un país, de una sociedad civilizada. Entonces es como las leyes, como la constitución política, por así decirlo, del Génesis. Y ya aquí con David sale el tema del reino de Dios, aunque eso está desde un comienzo cuando Dios le dijo a Adán que no comiera, pues ya está estableciendo leyes. Pero aquí está el concepto del reino de Dios y ya, no sé si alguien tiene por ahí Lucas 1:32, que está aquí por debajo. Lucas 1:32 y 33, que me ayude a leer. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Oiga, el trono de David, su padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que es el linaje del reino de Dios, el rey de reyes sería Cristo. El cumplimiento viene a ser en Cristo, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo Lucas. Lucas lo está viendo de esa manera y está entrelazando las dos cosas. Y usted se acordará que la primera cosa que Jesús dijo fue, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces, el tema del reino de Dios. Entonces, cuando hablamos de David, el pacto era otra vez ratificando lo que Dios le había dicho a Abraham, ¿cierto? Que de su descendencia. Y, bueno, habían muchos israelitas. ¿Por qué escogió Dios a David? Porque él quiso, ¿cierto? Era un pelado allá. ¿Por qué escogió Dios a David? Ajá. Por la misma razón que escogió a Abraham. ¿Por qué le pareció? Dios toma la iniciativa y soberanamente nos escogió a nosotros y no al vecino. No porque seamos mejores. Dios le dice a Israel, no porque usted sea el mejor pueblo, porque mía es toda la tierra. Recuerden que todos fuimos creados por Dios, las naciones. Dios es dueño de cada ser humano, de cada agrupación, pero los escogió por su voluntad, por su gracia, su misericordia. Habían muchos idólatras y Dios escogió a uno de ellos, Abraham. Entonces, otra vez, el elemento de que Dios es soberano, de que su gracia, Él extiende su báculo sobre el que Él quiere. Dios escogió a David y ratifica el pacto, y de esa descendencia es que viene el Mesías, que es el Rey de Reyes. Seguimos. Aquí hablan de un nuevo pacto, ¿sí? Aquí está el texto. Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Quién lo está diciendo? Jesús, el Rey, descendiente de David. ¿A quién se lo dice? No es a todo el pueblo.
No es a todos los gentiles ni a todos los judíos. ¿Con quiénes estaba Jesús ahí? ¿Con quién estableció él su, pues la cena del Señor, que es lo que está aquí? Discípulo. Los Los discípulos. apóstoles. Específicamente los apóstoles, ¿no? Tampoco fue con los discípulos, porque discípulos eran muchos, pero de esos discípulos, cantidades que tenía, escogió a 12, a los cuales también llamó apóstoles. No es como hoy en día que llamamos apóstol cualquiera, ¿no? La Biblia se guarda los términos en el justo sentido que le quiere dar, y la iglesia también. Entonces estaba con los apóstoles y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Y de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Otra vez la sangre, señal de pacto, que por vosotros se derrama. Entonces tenemos el nuevo pacto y que Jeremías en el Antiguo Testamento lo había predicho. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Note qué interesante. Esa simbología, esa similitud en que las va a escribir. ¿Sí? Los mandamientos, Dios los escribió en unas tablas, pero está diciendo, yo esta vez la voy a escribir, ¿dónde? En el corazón, en la mente. O sea, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Y está contrastando con el pacto del Sinaí, que fueron sobre tablas, y aquí es sobre el corazón. Estamos hablando de la regeneración, de la obra de Dios, y obviamente Jeremías, como todos los profetas que predicaron al pueblo, que quebrantaba la ley, que quebrantaba el pacto, o sea, ellos llegaron a un momento en que esta gente ya no tiene cura, esta gente es perversa, aún después del castigo de Dios, porque después de que los llevaron a cautividad de Babilonia, siguen pecando, ya no con idolatría, pero de otras maneras, o sea, y ya los profetas se comienzan a proyectar hacia la figura de Cristo. Bueno, me estoy adelantando un poco, pero va en el mismo sentido de que ya definitivamente esto había que cambiar este sistema, porque esta gente no puede guardar la ley de Dios. Se les castiga, se les disciplina y se andan un poquito bien y después se tuercen y eso no hay. Entonces toca hacer algo radical. Y aparece el Cordero de Dios que quita, ese sí quita el pecado del mundo. Los demás eran figuritas, símbolos de del Cordero. Ok. Bien. Entonces aquí están en resumen los pactos y en el orden correcto, que es acá. Adámico o de Adán. Te lo puse con los nombres que aparecen por ahí en teología para que cuando lo vea, pues no es tan complicado tampoco. El pacto noémico, que es con Noé. Este sonaba muy raro, entonces lo dejé mejor con el pacto con Abraham. El pacto mosaico o con Moisés, o sinaítico, que fue en Sinaí. El pacto davídico con David y el nuevo pacto de gracia que lo acabamos de ver. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien. Bueno, continúo. Bueno, a manera de reflexión, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Eso lo dice Pablo en Gálatas 3:15. Repito, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le dañe, ni le añade. ¿Qué es esto? Yo no sé, obviamente que no miramos todos los pactos, pero hay pactos entre iguales, ¿sí? Entre iguales. Hay pactos entre el amo y su esclavo, su señor y sus siervos. Hay pacto entre iguales, pero desde que sea un pacto, tiene el mismo carácter. Y Pablo lo está ratificando acá. Yo no sé si ustedes recuerdan
la historia de los gabaonitas, cómo engañaron a Josué, lograron hacer un pacto. Como vieron que Josué estaba acabando con todos los enemigos y que estaban conquistando las tierras, ellos dijeron, no, estamos acabados, esa gente nos va, ¿qué hacemos? Entonces, se les ocurrió la idea de hacerse pasar por extranjeros de tierras lejanas, cogieron pan mohoso, vestidos viejos, zapatos viejos, celulares viejos, todo viejo. Y se fueron a encontrar y les dijeron, mire, venimos de lejanas tierras y queremos morar con ustedes. Y hicieron un pacto. Ustedes recuerdan que Saúl atacó a los gabaonitas, mató a algunos de ellos, quebrantó el pacto que Israel había hecho, aunque es pacto de hombres, Dios dijo que eso no podía quedar así, y hubo, ¿qué fue lo que hubo? ¿Quién está aquí que predicó alguien sobre esto? Aquí hay alguien que predicó sobre esto. Yo, pastor, Fanny. Fanny, recuérdeme, ¿qué pasó por quebrantar el pacto? Al quebrantar el pacto que Josué había hecho con los gabaonitas, vino Saúl y quebrantó el pacto, mató a los gabaonitas. Entonces, a raíz de esto, pues el pueblo tuvo que pagar las consecuencias, que fue que el pueblo quedó durante 3 años aguantando hambre, pasando mucha necesidad. Eso, gracias. No recordaba ese detallito. 3 años de hambruna por haber quebrantado un pacto de hombres. Y tuvieron que resarcirse eso y le pidieron de Saúl, que fue el que quebrantó el pacto, unos varones para que los ahorcaran en presencia de Jehová y terminó la hambruna. Entonces mire que para Dios un pacto es ¿qué? No es un juego. Dios se toma muy en serio los pactos y Dios espera que nosotros también tomemos en serio los pactos, ¿sí? Entonces, ¿qué pensar del matrimonio? Porque dice la mujer de tu pacto. ¿Sí? A través de Malaquías Dios habla y le recrimina al pueblo que ya la viejita ya está como muy viejita, entonces le dio por cambiarla, ¿cierto? Y Dios dice, ustedes quebrantaron, ustedes están siendo desleales con la mujer de tu pacto. Entonces, por eso es que el matrimonio es como un pacto, por eso es que no puede tomarse a la ligera. Lamentablemente, y aún entre cristianos hoy en día, si no se entiende, pues ábraselo, ustedes mirarán, pero a paz nos llamó el Señor, ¿cierto? Y buscamos versículos que nos refuercen y que nos justifiquen nuestro pecado, nuestra avaricia, todo lo que hay en nosotros para no cumplir con el pacto. Entonces, si fue tan severo un pacto entre hombres y Dios lo exige y castiga al que lo incumple, imagínense entonces un matrimonio así, ¿cierto? Ese es el concepto bíblico de matrimonio como pacto, ¿ok? Is a time for break. Bueno, con eso terminamos este tema de los pactos. Hay mucho que más buscar, pero recuerde que vamos a vuelo de pájaro y solamente mencionando lo más. Bien, el siguiente y último tema es un tema que necesito su concentración. Necesito su atención. Si está mirando Netflix o alguna película, las noticias, por favor no lo haga. Necesito que esté al 100%. Porque hay temas que si uno no los capta, si uno no los, de pronto lo van a tomar como una herejía, de pronto, sí, hay que entender las cosas en el sentido y para eso se requiere estar metido, estar en la jugada, estar en el cuento. Bien. Hay algunos textos bíblicos como este. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han
se me cortó un pedacito acá. Si han, lo corté fue de completo. Si han colmado la maldad. O sea, la idea es que, según este texto, Dios dice que va a descender para ver si han colmado la maldad. O sea, parece ser que Dios no sabe. La pregunta es, ¿acaso Dios no lo sabe todo? ¿Cómo es que va a descender Él para ver si sí ya llenaron la copa y hay que castigarlo? Estamos hablando de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Estamos hablando cuando Dios se le pareció a Abraham, 3 varones, y Él los mandó a comer, y bueno, y después Dios le dijo a él que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y se quedó ahí hablando con él, y los dos se fueron. Entonces, Dios dice, descenderé para ver si han culminado su maldad. Entonces, como que Dios no lo sabe todo. Según este versículo, como que Dios tiene un conocimiento parcial y tiene que, mire eso de descender. ¿Acaso Dios no es omnipresente? ¿Será que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Nuevo? Porque el del Nuevo parece ser omnipresente. ¿Me hago entender? Quiero que prestemos atención a ese lenguaje que muestran a un Dios limitado, a un Dios humano. Limitaciones humanas de Dios. Eso es una contradicción, pero porque que Dios no es humano, pero es como para que ustedes, como para introducir el tema de que les quiero hablar, y que se ve muy varias partes en la Biblia. Entonces miremos otros textos. Dice Génesis 11:5. 11 es la torre de Babel. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Otra vez, descendió. Según eso, entonces está en la parte superior. Y quiere decir que Dios tiene que desplazarse de un punto A a un punto B, lo cual quiere decir que no es omnipresente. Y dice, voy a conocer, quiero ver la torre. O sea, Dios desde el cielo no podía ver. O sea, que es miope. Para colmo de males. ¿Me van entendiendo? O perdón, me hago entender las limitaciones humanas de Dios. Limitaciones humanas de Dios, entre comillas. Miremos otro. Después del becerro de oro y la oración de Moisés en Éxodo 32:14, dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. ¿Cómo así que se arrepintió Dios? Pues los que cambiamos de opinión somos los seres humanos, porque, ¿cierto? Yo quería ir a Estados Unidos y tenía todo programadito, pero me tocó por la pandemia, ya tocó postergarlo, no sé para cuándo. ¿Cierto? Tocó cambiar plan B, plan C, etcétera. Pero Dios, ¿cómo así? ¿Acaso Dios no lo sabe todo? ¿Acaso Dios no es eterno? ¿Conoce el pasado, el presente, el futuro? ¿No sabe todo? ¿Cómo así que Dios se arrepiente? ¿Acaso no sabía lo que iba a pasar? Y acá, Génesis 6 y 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Acaso Dios no sabía que el hombre le iba a fallar? Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y el reptil. Aquí me falta un pedacito también. Bueno, la idea es que Dios se arrepiente de haber creado. La pregunta es, bueno, ¿cómo así? Entonces Dios no lo sabe todo. Otra limitación. Ahora esta. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Se enojó contra Moisés. Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, que Aarón levita, que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón? ¿Se acuerda que Moisés decía, no Señor, mire, yo soy tartamudo, yo soy esto, ¿por qué no envía? No me van a creer, ellos no, ¿qué le digo yo de parte de quién Dios? Y Dios siempre le respondía hasta que lo último, ¿qué pasó? Pues le sacó la piedra.
Sí, así de sencillo, o sea, ¿qué le pasó a Dios? O sea, no es lento para la ira, o sea, se ve muy humano, se le voló la tapa, o sea, fallas humanas en Dios. Y ahora lo curioso es que ustedes no ven esas fallas. ¿Qué imagen de Dios si ustedes han visto y no dicen nada? Bueno, alguna explicación tendrá, dirá uno, pero bueno, yo quise hoy que hablásemos un poquito sobre eso porque es importante. Aquí otro pasaje, Génesis 3, 9 al 11. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Cómo así Dios no sabe dónde estaba? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? O sea, Dios como así, me hago entender, como que Dios no sabe, como que Dios no está, como así, ¿acaso Dios no sabe todas las cosas? De hecho, la pregunta, bueno, esto mejor se lo dejo porque no los quiero confundir. Mira aquí otro texto. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. O sea que Dios tiene ¿qué? Mala memoria. Se acordó el Señor. Uy, por fin se acordó. O sea que es olvidadizo, como que por allá se pone a mirar no sé qué o hacer qué y como que se le olvida, ¿cierto? Y expresiones como esas que dicen, bueno, pero es como un hombre, estamos hablando es como de un Dios muy humano, con todas las falencias humanas, con todas las debilidades humanas. Bueno, eso los teólogos lo llaman así con una palabra toda rara que se llama antropomorfismos. Por aquí llegó alguien. Antropomorfismos, eso es para explicar más o menos ellos. Eso viene del griego antropos, que significa hombre. Ustedes han escuchado de la antropología. Es la ciencia que trata sobre el hombre. Antropo, por antropología, pues hombre, y morfé es forma. Usted ha oído de seres amorfos que no tienen forma. Entonces, forma de hombre. Entonces, esto es lo que está queriendo decir es que la Biblia utiliza un lenguaje antropomórfico. O sea, que le atribuye a Dios cualidades que son humanas, formas de humanas. Ahora, nosotros a veces también tenemos eso es como el lenguaje. Usted no ha escuchado decir, oiga, la tarde está como triste. ¿Sí? Usted se imagina la tarde, ay, qué tristeza, ay, no, me tengo que ir ya. O sea, ¿cómo así que la tarde triste? ¿Cierto? Y en poesía, pues hay muchas, ahora me olvidó cómo es que en poesía se llama eso. Que a los objetos se le atribuyen cosas de personificación. Gracias, mi amor. Personificación es atribuirle características de personas a los objetos. Y hoy en día, valga el paréntesis, se está personificando a los animales, las mascotas, ¿cierto? Y ya es mi niño, y ya es mi bebé, y ya, ¿cómo? Lo están humanizando, sí, están humanizando. Y parece ser que cuando llega el esposo con el perrito a la casa, ay, mi amorcito, qué ternura, y él todo feliz, y resulta que se agachan a alzar al perrito. ¿Cómo le fue a mi perrito? ¿Cómo le fue a mi bebé? Y el hombre pues pasa a bañarse las manos porque... y se está humanizando, y mire que ya están hablando por ahí de los derechos de los animales. ¿Sí? En la clase anterior o hace unos días hablamos de los derechos humanos. Hoy en día hablamos de derechos humanos y consideramos que eso ha sido toda la vida y resulta que no, eso es muy moderno, muy nuevo.
los derechos, y ahora ya está hablando de los derechos de los animales, y por ahí escuché hablando a alguien que de los derechos de la tierra, de los árboles, de la naturaleza. Es una manera de proteger y de respetar, pero yo pienso que estamos como equiparando los animales o el resto de la creación al hombre que fue creado a imagen de Dios, y eso sí es muy loco. De hecho, estamos en un mundo muy loco, un mundo enfermo. Freud decía que escribió un libro que llama La sociedad enferma, un psiquiatra diciendo, esta gente está loca, la sociedad enferma. Y parece ser. Entonces, lo que estamos mirando es eso, que es una forma de atribuirle a Dios características que son propias de las personas. Ok, seguimos. Entonces, la pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué forma tiene Dios? Yo no sé cómo se lo imagina usted a Dios. Algunos en sus sueños. ¿Cómo se imagina a Dios? Yo me lo imagino de blanco, pelo largo, como algunos en la cuarentena. A mí me da pena tan peludo que estaba ahí. Tenemos ¿cierto? Pero es que resulta que eso nos lo da la Biblia. ¿Sí? El anciano de días, el pelo largo, todas las características que tenemos es de un ser humano. Entonces, mire lo que dice, lo dijo Jesús mismo. Esto es importante porque fue Jesús. Los textos que vamos a leer son lo que dijo Jesús. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es ¿qué? Espíritu. Bueno, nosotros podemos tener una idea de espíritu, pero miremos lo que Jesús dice de los espíritus. Aquí hay otro pasaje, Lucas 24. Lucas 24 es cuando los hombres iban camino de Emaús y Jesús se les apareció en el camino y que iban todos desanimados porque consideraron que habían matado a su Mesías y que no había esperanza, están desilusionados. Y ellos se regresaron a contarle a los discípulos y están hablando con los apóstoles y les decían, mire, hasta unas mujeres también están diciendo por ahí que ha resucitado. Ha resucitado. Dice, mientras ellos hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, porque yo mismo soy. Palpad, o sea, toquen y vean, porque un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni hueso, como veis que yo tengo. Entonces, según Jesús, Dios es espíritu, según Juan 4:24, y según el mismo Jesús, un espíritu no tiene pies, ni manos, ni nada. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué forma tiene Dios? ¿Cómo concebimos a Dios que no sea en los términos humanos si es que no hay como de otra? Mire, por ejemplo, el Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. O sea, ojos, ojo con el ojo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos. O sea, según esto, tiene ojos y tiene oídos. Pero Jesús nos acaba de decir que es espíritu. Entonces, ¿cómo arreglamos esta cuestión? Génesis 8:21. Y el Señor percibió aroma agradable. ¿Con qué percibe usted el aroma agradable o desagradable? Con la nariz, el olfato, ¿cierto? Está aquí hablando cuando hizo un sacrificio Noé, después del diluvio, y dice que percibió aroma agradable. Dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre,
porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Entonces, tiene olfato, tiene nariz. Isaías 55. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Entonces, según estos pasajes, nos está diciendo que Dios tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, pero Jesús dice que no, que es un espíritu y que los espíritus no tienen eso. Otros textos. Isaías 59:1. He aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído. Deuteronomio 4:34. O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y guerras y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores. Corté el versículo ahí. Entonces mire que aquí nos está diciendo de brazos, de manos, mejor dicho, ya lo armamos completo. ¿Sí o no? Ya está, falta el tronco, las piernas. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo, si Dios es espíritu, según Jesús, cómo entender entonces esto? Mira estas figuras. Bueno, volvemos al punto. Lo que sucede es que Dios utiliza un lenguaje que podamos entender. Dios utiliza figuras que nosotros, o sea, es que ¿cómo hablar de Dios en otros términos que nosotros podamos entenderlo si no es con el lenguaje? Mire, cuando hablo de esto, no siempre recuerdo un tratado que leí hace como 100 años, hace mucho rato, un tratadito que escribió Billy Graham. Billy Graham, pisé un hormiguero, un tratado que usamos bastante para evangelizar. Y él dice que una vez iba caminando y pisó un hormiguero y que las hormiguitas estaban ahí muriendo, así como cuando una hormiga la pisan, ¿cierto? Saca la lengua y ahí muriéndose, pataleando. Y resulta que él le dolió en su corazón lo que hizo. Le puso ese 45 encima de ese hormiguero y él le dio pesar y él quería como resarcir ese problema, ese daño. Y se agachaba para tratar de hacer algo y las hormigas salían huyendo, despavoridas, no podían. No lo veían a él como, no le podían entender sus intenciones, no le podían ver su buen corazón. Y la idea es que solamente si él se hiciese una hormiguita, hablara el lenguaje de las hormigas y se podría hacer entender para que ellos entendieran su corazón, sus intenciones, etc. Entonces, eso es lo que Dios hace, se acomoda a nuestra forma de entender. Es una acomodación. Dios se acomoda para que podamos tener una idea, al menos una idea de Él. Mire, por ejemplo, acá estas figuras. ¿Se olvidará la mujer de lo que da luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Según esto, ¿qué figura tiene Dios? De una mujer, de la mamá. ¿Y quién le dijo que Dios era masculino? Que Dios era macho. ¿Sí? Si nosotros encontramos figuras como padre, pero también como madre, ¿cierto? Aquí, aunque mi padre y mi madre me dejaran, a pesar de todo, Jehová me recogerá. O sea, Jehová me recoge ¿para qué? Para hacer el papel de papá y de mamá. Entonces, otra vez esa figura, así como para un ser humano tan importante es el cuidado de su papá y de su mamá, entonces Dios está diciendo,
Si a usted le falta eso, yo lo voy a cuidar. Yo lo voy a atender. Entonces, otra vez esa figura. Acá en Isaías. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué figura de Dios hay ahí? Criar hijos, darles estudio, darles todo. Se crecieron, se hicieron profesionales y se largaron. Y el pobre viejo allá aguantando. Una figura paterna. Crié hijos y ellos se rebelaron. Alguien me lee, Oseas, ese sí no lo anoté porque ya no me acabé en las... Oseas 11, del 1 al 4. ¿Algún piloso? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Léame por favor el 4. El 4. ¿Qué versión está leyendo usted? Reina Valera, dice. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Puse delante de ellos la comida. ¿Qué figura? Una figura muy maternal, de cuidado, ¿cierto? Normalmente en el tiempo del Antiguo Testamento, quien pone la comida es la mujer. Sí, el hombre es fuera de la casa trabajando, trayendo el sustento, pero la que pone la comida, la que se encarga de las comidas es la mujer. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si Dios no tiene ojos, no tiene boca, no tiene brazos? ¿Por qué la Biblia utiliza eso? Bueno, escribe aquí, fue necesario para Dios darse a conocer o revelarse. El propósito es que los seres humanos lo conozcan. Mire, los teólogos cuando hablan de este tema dicen es que hablar de Dios es hablar de otro. El otro lo llaman, porque no hay un punto de comparación. Técnica y realmente no puede haber un punto de comparación. Y por eso la idolatría es tan abominable, porque es bajar al Dios creador a semejanza de lo creado, del sol, el becerro de oro que hicieron y todas las figuras, imagínense, de un burro, de un buey, del sol, de la luna, de las estrellas y ahora del hombre. O sea, hablar de Dios, ¿cómo más podríamos entender? ¿Cómo podríamos saber o en nuestro entendimiento que Él cuando nos oramos, cuando clamamos a Él escucha? Si nosotros la única forma que sabemos es por el oído, por tener esa capacidad auditiva y que presta su oído, inclina su oído. Entonces, es una forma necesaria para tener una idea. Dios se acomoda, como Billy Graham quería acomodarse al nivel de una hormiga para poder explicarles, para poderles pedir perdón y poder resarcir su error. Dios ha tomado los aspectos más relevantes de la vida humana y los ha utilizado para revelarse a sí mismo a la humanidad caída. ¿Sí? ¿Qué otra forma o lenguaje podría usar Dios con los humanos? O sea, ¿de qué otra manera? ¿De qué otra manera? Es muy complicado. El antropomorfismo final y máximo es la encarnación de Jesús. Ahí es donde Dios se humaniza, Dios se hace humano totalmente, y Jesús es la expresión máxima
porque vino a dar a conocer al Padre, ¿cierto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora ya sabemos que no es físicamente, pero su amor, su deseo de salvación, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, en Cristo se ve la mayor revelación. De hecho, es el verbo que expresa, que se da a conocer. Entonces, sencillamente, la Biblia utiliza antropomorfismos o formas de humanos porque no hay otra manera. Porque se quiere revelar, se quiere dar a conocer. Más o menos hasta ahí. Entonces, en nuestra mente es complicado tener otra forma, otra figura que no sea la de humanos, ¿cierto? Pero es importante entender que la Biblia utiliza ese lenguaje porque no hay de otra. No hay otra forma de hablar. ¿Cómo explicaría Dios a los seres humanos que Él tiene poder y que los defiende? Si para el hombre su mano poderosa, su brazo fuerte, no se ha cortado mi brazo, ¿cierto? Porque los seres humanos entienden que su brazo poderoso, entonces esa es una manera para poder entender lo que es Dios y su obra. Bueno, pregunta, aquí viene lo complicado. Si fuimos hechos a imagen de Dios y Dios no tiene forma humana, ¿en qué consiste la imagen de Dios en el hombre? Eso son no es que se lo dejo a usted, no lo vamos a tratar, pero creo que es normal preguntarse uno esto, ¿no? Si fuimos hechos a la imagen de Dios y Dios no tiene forma humana, entonces, ¿qué es la imagen de Dios en el hombre? De entrada, por lo que acabamos de ver, pues no puede ser física. La imagen de Dios en el hombre no puede ser física, ¿cierto? Tiene que ver con su esencia, su carácter de justicia, santidad, amor, etcétera, que hay en el hombre aún caído, el hombre caído, porque la imagen de Dios en el hombre, el pecado la empañó, la dañó, pero no la destruyó. Por eso usted ve bondad en los ateos. Usted ve un ateo que hacen obra social y a veces más que los cristianos, porque hay amor en él, hay misericordia, y eso es la imagen de Dios en el hombre, ¿cierto? Pero bueno, ya esto es simplemente una pregunta, ya esto es tema de otro nivel que no lo vamos a tratar acá. Listo. Terminamos. Para la próxima semana vamos a hacer... ¿Sí, señor? Pastor, podría decirte que la imagen de Dios en nosotros es porque somos tripartitos, ¿no? Igual que Dios. Dios son tres personas, un Dios verdadero. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Pero no responde la pregunta en que somos tres. Porque el cuerpo es parte material. Entonces estaríamos diciendo que Dios tiene cuerpo material y eso es lo que no, precisamente lo que... No, me ¿sí? refiero a que somos, o sea, somos compuestos por tres partes, ¿cierto? No diciendo que, digamos, asumiendo que Dios tiene cuerpo y eso, sino que así como ellos son tres, nosotros también fuimos creados de esa misma manera para tener comunión por el espíritu, nuestra alma, que son nuestras emociones, y el cuerpo, que es la representación. Igual, nuestro cuerpo va a ser transformado a un cuerpo glorificado, ¿cierto? Entonces, pues eso es parte de nuestra esencia, la misma esencia que Dios tiene, ¿cierto? El hecho de que ellos son tres en un solo ser. Ok, básicamente la imagen de Dios en el hombre tiene que ver con el aspecto espiritual, moral, lo que acabo de mencionar así a grandes rasgos. El hombre tiene sentido de justicia,
de amor, ¿cierto? ¿De dónde viene eso? Eso es la imagen de Dios en el ser humano. Crea o no en Dios, sea ateo o no, tiene sentido de justicia. Entonces, es más que todo en ese sentido. Pero ustedes tienen más para investigar. Bueno, para la próxima semana, entonces, tener en cuenta, vamos a hacer un quiz. ¿Qué vamos a preguntar? Personajes principales de lo que hemos visto en el libro de Génesis, lo que van a leer. Acontecimientos en orden cronológico. ¿Qué acontecimientos ha habido? Creación, el diluvio, la caída. Sí, no es tan largo. Y los lugares que tampoco son muchos. Entonces, simplemente para que haga un pequeño repaso, mire los personajes porque nos interesa el orden cronológico de los personajes, ¿cierto? Y con esto ya salimos de Génesis para entrar en otra parte del Antiguo Testamento. ¿Listo? Y lo de siempre, entonces, para esta semana leer, acá están bien salteados porque queremos ya salir de Génesis. Capítulo 27, capítulo 32, capítulo 33, 37, 39 y 41. Entonces, en el quiz tendremos en cuenta estas lecturas. Lo importante es que usted sepa, por ejemplo, que Sodoma y Gomorra fueron una pareja que se querían mucho, pero que Dios las castigó. Que, por ejemplo, Noé vivió antes de Caín, que usted lo tenga bien claro, ¿sí? Que se sepa el nombre de la suegra de Adán, no mentiras. Simplemente es tener el orden porque necesitamos eso. Entonces, eso sería. ¿Listo, hermanos? Hemos terminado si no hay más inquietudes.